Nuestro invitado de hoy tiene al alcance de sus manos cada día una botella de vino, una copa, una guía de recorridos por las rutas del vino y, además, micrófono y auriculares. ¿Por qué? Porque desde su cercanía al vino desarrolla actividades en el área de la formación y la comunicación como licenciado en turismo, sommelier y su rol de comunicador. Junto a su hermano, con quien comparte pasiones y profesiones, fundaron una prestigiosa consultora en temas vinculados al vino en Mendoza. Y, por cierto, también calza muy a menudo sus zapatillas para disfrutar de otra pasión, correr maratones. Mi nombre es Edgardo Suárez y desde este territorio virtual que es Nación Vino, vamos a abrir otra botella repleta de historias. Acompáñame para conocer más de este multifacético invitado. Hola y bienvenida, bienvenido. Estamos a punto de descorchar un nuevo episodio de Nación Vino, así que espero tengas ya tu copa servida para disfrutar este momento junto a quien nos visita hoy. Como cada semana, te proponemos escuchar las historias contenidas en las botellas para conocer más aún sobre esta mágica bebida. Comenzamos ahora mismo a saborear este encuentro. Nuestro invitado de hoy en Nación Vino es mendocino, de pura cepa, y como tal, un enamorado del vino, al que se encarga, desde su labor profesional, de promover por diversos medios y maneras. Ha sabido fusionar sus dos profesiones, la de licenciado en turismo y la de sommelier, para transformarse en consultor en el área de enoturismo. Además, fundó junto a su hermano una consultora especializada en promover todo lo relacionado al mundo del vino, desde formaciones, entrenamientos para personal de sectores vinculados y consultoría, entre otros servicios. Entre esas formaciones destacan especialmente el entrenamiento sensorial en vinos y un taller de servicio y protocolo del vino que acerca conocimientos para profesionalizar cada vez más el sector. Es un gran comunicador del vino y tiene activa participación en diversos medios, ya sean escritos como radiales. En este último sector, la radio, pocos días atrás, septiembre del 2020, al momento de grabar este episodio, celebraron junto a su co-conductora, la sommelier María Elena Puerta, los primeros 100 programas del ciclo Sobre Gustos, que se emite por una emisora de la ciudad de Mendoza. Fue responsable también de un ciclo de degustaciones dirigidas que aún se recuerdan en Mendoza, llamado Rojos y Elegantes. Es docente y ha tenido a su cargo educar especialmente sobre el área de enoturismo. Ha sido organizador desde su consultora de ferias dedicadas al vino, entre las que se destaca especialmente una temática sobre espumantes, la Feria de Burbujas. Así, actualmente reparte sus tiempos en diversas tareas, siempre vinculadas a compartir y enseñar desde su lugar sobre el vino, en medios variados y muy importantes. Y no solo en Mendoza, sino que, ya sea de manera virtual o presencial, ha dictado entrenamientos en otros puntos de Argentina. Es, además, un apasionado por los deportes y ha tenido destacada participación en pruebas de maratones, que es su preferencia. Por lo que se puede decir que, contrariamente a lo que se dice, él se encarga de maridar muy bien vino y deporte. Bienvenido a Nación Vino, señor Luis Manticini. ¿Cómo estás, Luis? Gracias por aceptar la invitación y gracias por tu visita a este espacio. Hola, Edgardo. Bueno, muchísimas gracias a vos por la convocatoria. Es un placer estar aquí y poder compartir una charla a través de la virtualidad hoy y disfrutar y contarles un poquito la pasión por el vino, por la comunicación, como vos mencionaste en la introducción, y tratar de que podamos compartir anécdotas y momentos lindos aquí en Nación Vino. Bueno, muchas gracias, Luis. Gracias desde ya por tu aceptación, por tu dedicación a este espacio. Como menciono siempre, este podcast trata sobre descorchar historias de vida en torno al vino, Luis. Y por eso, si te parece, vamos a los orígenes. ¿Cuándo y cómo comenzó tu relación con el mundo del vino? ¿Qué recordás de tu infancia, por ejemplo, si en casa consumían vinos? ¿Cómo empezaste a
acercarte cada vez más a esta mágica bebida? Bien, como mendocino que mencionaste vos, y la verdad que tengo culturalmente un recuerdo y un pasado relacionado al vino. Particularmente mi abuelo fue enólogo y él también de alguna manera en los momentos, yo recuerdo cuando era pequeño, nos juntábamos todos los domingos en casa de abuelos, y allí podía ver mucho el tema del vino, podía ver las damajuanas, podía ver las botellas, y obviamente uno en la curiosidad, como le ha pasado a muchos, comienza probando, pero como cualquier otro producto, uno cuando es chico no le resulta tan atractivo. Después mis padres no han sido más que consumidores, buenos consumidores, pero se han dedicado a otra cosa, y no ha habido, ahí se cortó un poquito la generación del trabajo por el vino. Y bueno, en mi caso, por gusto y por placer, empecé a disfrutar del vino ya un poco más de grande. Calculo después de los 17, 18, que ya empecé a disfrutar de los vinos y de interesarme y de tener esa linda curiosidad por poder probar. Después estudié licenciatura en turismo, donde en los 90 la relación del turismo receptivo era media complicada acá en Argentina, era más emisivo. Sí. Y finales de los 90 comencé a hacer los primeros tours de vinos privados, que en aquel entonces constaba muy parecido a lo que se hace hoy, que es acompañar a una pareja o a un grupito de personas a recorrer bodegas, claramente en una situación muy difícil a la que encontramos hoy en la provincia y en la Argentina en general. Sí. Después, bueno, con todo esto fueron como 4 o 5 años que estuve relacionado con esta parte y vinculada al turismo y a la parte de turismo de vinos. También tuvimos junto con mi hermano vinotecas, tuvimos algunas vinotecas en la costa, después tuvimos 2 vinotecas con algún wine bar aquí en la provincia, esto para el 2000, 2001, 2002, hasta el 2005. Allí, por una cuestión de curiosidad y porque llegó la carrera de sommelier aquí a Mendoza, nos anotamos como para complementar todo lo que habíamos aprendido en la práctica y todo lo que habíamos aprendido probando en bodegas y conociendo el sistema del turismo en ese entonces. Estudiamos y ya en el 2007 que nos recibimos de sommelier, entendimos que nuestro camino, y como cualquier sommelier que nosotros siempre lo recomendamos a aquellos que están estudiando o aquellos que tienen la pasión por hacer un curso o alguna carrera como la de sommelier, esto tiene que ver como sucede en muchas otras carreras, que es para ser profesional uno tiene que seguir su camino, ¿sí? Tiene que capacitarse permanentemente, no hace falta con hacer un curso, sino que uno necesita viajar mucho, que nosotros eso hemos invertido mucho de nuestro tiempo y mucho del dinero que uno puede tener en viajes a regiones vitivinícolas, en viajes a ferias. De muy temprano, que ya las ferias, me recuerdo en aquel entonces, se hacían solamente en Buenos Aires, porque aquí en Mendoza no había ese formato. Viajábamos para Buenos Aires y viajábamos a Chile con lo puesto, simplemente para disfrutar en ese entonces de la experiencia de 2 o 3 días de feria. Entonces, a partir de allí hemos transitado este camino que hoy nos tiene aquí trabajando, como vos mencionaste. Hoy soy capacitador, soy docente, también en la consultora que tenemos con mi hermano Mantellini Sommelier hemos intentado capacitar y abarcar al sector vitivinícola en lo que tiene que ver con el servicio, y todo esto relacionado al vino siempre, a los placeres, y después obviamente el perfil de la comunicación, que es algo que me gusta mucho, a través de, en este caso, como mencioné, también de la radio y de la posibilidad de comunicar y de llevar siempre el vino de la manera más clara, más sencilla, con un mensaje simple para que la gente entienda que esto del vino es meramente disfrute personal. Es muy interesante la trayectoria que tienen ambos, realmente, con Martín, a quien seguramente ya lo tendremos de invitado también en lo posible por acá por Nación Vino. Como te decía, he seguido siempre con atención todo el trabajo que han hecho, por ahí he estado en algunas charlas que ustedes han brindado, algunas degustaciones, y como has mencionado ahora, tienen una vinculación realmente de larga data con el mundo del vino.
Y en esa vinculación, antes de dejar un poco esta parte justamente familiar, esto que decías de tu abuelo que era enólogo y que en parte, bueno, ustedes veían el trabajo que se desarrollaba en torno a las uvas. En tu casa, Luis, ¿eran de tomar vino tus padres, ustedes cuando eran chicos? Por ejemplo, yo, siempre pongo de ejemplo en mi caso, ¿no? Que me permitían tomar un poquito de vino y completar el vaso con mucha soda, ¿no? Y era una constante por ahí en las familias de Mendoza. ¿En tu caso era igual? Sí, tal cual. Yo los recuerdos de chico que tengo son esos. Como te decía, por ahí el probar de curioso, y quizás recuerdo hasta que no me gustaba, no lo disfrutaba, sino que era más una picardía. Ya cuando uno se empieza a tener 10, 11, 12 años, sí, uno ya por ahí recuerda haber probado algo, también como decís vos, con un jugo quizás de alguna manera. Pero sí, debo decir que en mi casa mis padres siempre han sido consumidores diarios de vino. Consumidores, lo siguen siendo con el formato de damajuana principalmente. Ellos son de disfrutar mucho de ese tipo de vinos, les gusta. Mirá que nosotros en las juntadas de los domingos, cuando vamos a casa y por ahí nosotros abrimos alguna botella o queremos compartir otro tipo de vino, lo prueban, pero sin duda que ellos siguen prefiriendo por gusto y muchas veces también ellos han aprendido mucho de nosotros en el sentido de la diversidad de vinos que hay hoy en Mendoza, en la Argentina, porque siempre intentamos que prueben cosas diferentes para que ellos entiendan las diferencias. Pero créeme que se siguen quedando con el vino en damajuana, con el vino en bag-in-box, que les encanta y lo disfrutan. Y de ahí también hemos aprendido muchas veces a entender el gusto personal y a no tener que imponer, porque nosotros tranquilamente, y alguna vez lo hemos hecho, hemos impuesto, bueno, prueben este, les va a gustar, y sí, les gusta, pero te toman media copa y después vuelven a su vino de cabecera. Entonces eso también... Claro, exacto, eso es una experiencia linda que uno la puede revivir en familia, que también está adaptada y aplicada a los consumidores diarios tan importantes para la cultura del vino y del consumo argentino, porque tenemos que entender y seguir entendiendo en estos tiempos que a pesar de la diversidad y la calidad y el posicionamiento que tiene el vino argentino hoy, aquí en Argentina y en el mundo, es muy importante y ha ganado terreno en los últimos años, pero no debemos olvidarnos que la base de nuestro consumo radica en tipos de vinos económicos, en tipos de vinos diarios, y ese es el consumidor que hoy marca el camino del consumo. Por lo tanto, hay que tenerlo presente, respetarlo, escucharlo. Escucharlo es muy importante. El escuchar al consumidor de vinos creo que es un punto lindo para que aquellos que nos encargamos de comunicar o capacitar podamos tener la posibilidad de escuchar cada una de las opiniones de los consumidores de diferentes tipos de líneas de vinos. Sí, es realmente fundamental. También comparto plenamente tu opinión, Luis, que ese es un punto esencial, el tema de escuchar, de saber comprender al consumidor y realmente desestructurar cada vez más, ¿no?, el mundo del vino, que muchas veces por ahí se ha sentido un tanto cartonado, si se me permite el término. Y este recuerdo tuyo de tus padres, ¿no?, de que son consumidores de vino de damajuana, me trajo a la memoria lo que mucha gente en Mendoza particularmente por ahí ha disfrutado, que es el ir a comprar el vino en la damajuana en la propia bodega, una bodega tan grande, tan tradicional como Norton, que tenía, la verdad que no sé si en este momento lo tiene, los jueves de venta exclusiva de damajuana. He leído hace poco tiempo atrás que en Río Negro van a probar una prueba piloto, ¿verdad?, para ver de comercializar vino en damajuana a la gente que vive cercana a una bodega. Es realmente muy interesante ese fenómeno, ¿no? Sí, vos sabés que sigue sucediendo mucho la venta de damajuana en negocios, en vinotecas, en primer lugar, que eso dejó de ser así en algunas partes del país en algún momento por cuestiones de imagen y cuestiones de algún problema que hubo en aquella época con damajuanas que lamentablemente produjeron la muerte de algunas personas a nivel salud, y eso generó una desconfianza en el envase. Tal cual, sí. Y bueno, y esto hoy en Mendoza se sigue tal cual. En las vinotecas, en los almacenes de barrio, uno puede encontrar un montón de opciones de damajuana, de precios, de etiquetas y de varietales, que es importantísimo. Y lo que vos decís también existe.
en muchas bodegas, sobre todo en bodegas que están en cascos o en zonas urbanas, la gente puede ir ciertos días a comprar vino, tiene que llevar su damajuana, se la limpian, se la rellenan, uno elige el vino y se puede conseguir vinos de muy buena calidad, mucho más económicos, y eso te permite que la gente pueda tener vino en su casa para disfrutar todos los días. Pero hay gente que vive cerca de las bodegas y tiene la posibilidad hoy, y además que es conveniente, de realizar este tipo de compra y consumir. Y está bueno porque quiere decir que ese sistema todavía funciona, todavía sirve y todavía hay mucha gente que lo busca. Y más entendiendo que hoy el bolsillo nos toca a todos, por lo tanto hay gente que necesita y que quiere y que disfruta del vino. Entonces, en una copita al mediodía o una copita a la noche o ambas, y para eso hoy la posibilidad de la damajuana sigue siendo una de las mejores. Sí, es un retorno en parte muy necesario para el mercado, esto de que se vaya propagando cada vez más el uso de la damajuana, porque aparte se encuentran vinos excelentes, de muy buena calidad, y como decías recién, ¿no? Varietales de diferentes estilos para todos los gustos, así que me parece genial. Ha habido una competencia muy linda de damajuanas hace muchos años, no hace mucho, ¿no? Pero hace yo recuerdo 10, 15 años atrás por lo menos, que comenzó una linda competencia de las bodegas por la calidad en las damajuanas, y eso hizo que salgan y hoy tengamos tanta diversidad. Unos sacaban varietales, después el blend, después el roble, todo eso en el formato damajuana, donde antes era solamente blanco y tinto, pasó a ser en los últimos años un producto con muchísima diversidad, muchísimos perfiles, y eso también agrega más variantes al consumidor. Sí, tal cual, porque bueno, obviamente cada uno puede elegir a su gusto, así que me parece excelente. Realmente es un espacio en el cual habrá que seguir profundizando, y nosotros también, cada uno desde el rol que pueda cumplir desde el comunicador, trabajar en eso, ¿no? En colaborar, en poder difundir ese aspecto, esa forma de consumo que es el de la damajuana. Sí, vos sabés que ahora, antes que cambié, mirá, vos sabés cuando salió el Bag-in-Box, no sé si vos te acordás, pero cuando salió el Bag-in-Box salió, y algunos medios o algunos comunicadores decían, bueno, ahora sale el Bag-in-Box y con esto reemplazamos la damajuana. Creo que ahí hubo un error, porque el Bag-in-Box lo que pasa a ser es una alternativa más, muy interesante también, con su utilidad, su practicidad, con un montón de usos que no te da la damajuana, más cómodo. Pero que salga un nuevo envase no significa que sea para tapar o reemplazar otro, sino que sea para sumar. Y acá lo que necesitamos en el vino es, como la lata y como otros tantos envases que van apareciendo, que sumen como opciones alternativas para que no haya excusas, es decir, para que ningún consumidor tenga excusas de decir, no, yo vino no compro porque no viene de vidrio, porque viene en vidrio, y porque viene grande, chiquitito el envase, porque tomo yo solo, entonces bueno, la lata aparece como una opción. Y todo esto tiene que ser para sumar, y no tiene que ser que venga un envase o venga un tipo de producto para reemplazar otro, porque eso sería que estaría desapareciendo. La damajuana sigue muy, muy firme. Muy vigente, sí, tal cual. El tema que se da también en cuanto a por ahí a prejuicios, ¿no? Con el corcho, ¿viste? El corcho sintético, la tapa rosca, la tapa corona, que se ve ahora también. Así que bueno, todo suma, me parece, para tener diversidad y por ahí para preservar la calidad según los estilos de vino, y en eso por ahí también hay que colaborar en cuanto a la educación, es decir, no es mejor o peor un vino porque tenga un corcho sintético, porque tenga una tapa rosca en relación a un corcho de los tradicionales, así que es parte de nuestro trabajo hoy, ¿no? Como decís vos, como comunicadores, es eso, es mostrar la diversidad que tiene hoy el vino argentino en todos sus puntos, en los insumos, en los colores, en las variedades, en las regiones, en los tipos, perfiles, y después que el consumidor sea el que elija y que decida. No tenemos que imponer, y muchos consumidores hoy, porque lo veo en la práctica, muchos alumnos y mucha gente todavía sigue con esos preconceptos, continúan esos conceptos erróneos sobre la calidad del vino, cuando en realidad se empieza a entender y se tiene que trabajar, y debemos trabajar en que los consumidores entiendan que son cosas diferentes, son cuestiones distintas, no es ni mejor ni peor, simplemente son opciones alternativas diferentes.
Sí, tal cual, justamente. Y como bien decís, es algo que uno debe trabajar en forma constante. Y ya voy a volver al tema de la diversidad porque también es interesante. Pero antes de avanzar en otros temas, Luis, quería quedarme un poquito en lo que tiene que ver con tus profesiones, ¿no? Porque decía en la presentación que sos también licenciado en turismo, carrera que estudiaste antes de la sommelería, ¿correcto? Sí, licenciatura en turismo estudié por allá por los 90. En una carrera de las largas de 5 años anuales, una carrera bastante pesadita, pero muy linda, sí, muy interesante en lo que yo buscaba en aquella época, que obviamente no era lo que estoy haciendo hoy, porque como te dije, en los 90 Argentina, por su cuestión económica y todo, era más un país de emisivo, por ahí de salir, que de recibir, sí. Y menos Mendoza. Mendoza tenía una estacionalidad muy grande, al cual la gente venía, o la gran cantidad de gente que venía en esa época era en invierno por la montaña y la nieve. No era motivada por el vino, no era motivada por lo que hoy mucha gente viene a conocer y a disfrutar de Mendoza, que es el vino y la gastronomía. Sí. Y después, con el tiempo y con el cambio de todas estas cuestiones en Argentina, ya para el 2001, 2002, para aquella crisis también, vino muy acelerado la llegada de turistas. Aquí a Mendoza comenzaron a llegar los primeros grupos grandes de Chile a comprar de todo, obviamente, a comprar cuero, no a comprar vino. Y después comenzaron a llegar los brasileros, un mercado muy fuerte que apuntaló y que, bueno, ahora no por estas cuestiones, pero es un mercado que apuntala mucho a la industria del vino y a la industria del turismo del vino. Y por allí surgió este trabajo, como yo te decía, de comenzar a acompañar a los turistas a bodegas, que fue muy interesante porque me ha permitido ver todo el proceso de aquella época a la de hoy. Me ha permitido haber asistido a bodegas donde no eran más de 3, 4 opciones, haber asistido a las primeras idas a Valle de Uco, a las bodegas que hoy son tan conocidas y es una zona tan bonita para ir a conocer, y con todos los servicios que tiene. En aquella época era muy difícil de llegar, en el 2001, 2002, a la primera bodega que se instaló ahí fuertemente grande de capitales extranjeros. Entonces he tenido esa posibilidad de ver el movimiento y el proceso del turismo de vino en la Argentina y principalmente en Mendoza. Por lo tanto, hoy trato de conjugar en lo que es capacitación y en lo que es brindar servicios y educación, lo que tiene que ver con esto, demostrar dónde estuvimos, dónde estamos y para dónde vamos, o cuál sería el objetivo para que Mendoza o Argentina, en lo que tenga que ver con vino, siga siendo un destino fuerte y no nos relajemos porque viene mucha cantidad de turistas o porque estamos bien puntuados, sino que todo el tiempo necesitamos estar capacitados y mejorar el servicio y mejorar un montón de cuestiones para esto, para que Mendoza siga siendo un destino tentador y para que la gente vuelva, porque mucha gente realmente va y vuelve, no solamente de Argentina, sino también de otras partes del mundo, y eso tiene un fuerte que para nosotros acá como locales es sumamente valioso. Sí, absolutamente. Ahora, decías justamente que desde la carrera de turismo, de acompañar a turistas, a los primeros que llegaban por ahí a visitar bodegas, como bien decías, en el comienzo de los 90, mediados de los 90, había muy poquitas bodegas abiertas al turismo. ¿Por qué fue que decidiste en su momento tomar la carrera de sommelier si te empezó a gustar el tema vino y no, por ejemplo, la de enología o agronomía, que podría haber sido también? Sí, bueno, en realidad nosotros en esa época, como te decía con Martín, que andábamos por las bodegas y comenzamos a tener esa conexión, ese contacto con el visitante que quería saber de vinos y que le gustaba y que por ahí no quería escuchar datos tan técnicos y quería saber más de la degustación, principalmente quería saber de las diferencias de los vinos. En ese entonces también debo reconocer que tiene que haber sido en ese momento porque el perfil que queríamos nosotros era complementar con la carrera de sommelier todo lo que veníamos haciendo en alguna carrera más corta, más pequeña, y quizás en realidad nunca nos imaginamos en la parte de elaboración, sino más bien en la parte del turismo, en lo que tiene que ver con la atención, con la orientación, con el ser guía. Yo soy guía de turismo también, uno se recibe a la mitad de la carrera de turismo, entonces el servicio por orientar, por ayudar, por acompañar, siempre lo hemos tenido incorporado y creíamos que
en ese sentido, complementar lo que habíamos aprendido en la práctica y poder llevarlo a cabo con más conocimiento, podía darnos más herramientas para ser unos buenos anfitriones. Tal cual, tal cual. Ahora, es muy particular el caso de ustedes, Luis, junto con Martín. Los dos son licenciados en turismo, porque tu hermano también, ¿verdad? Se recibió un poco después que vos, si no estoy mal informado, y ambos son sommelier, ¿correcto? Claro, sí, la única diferencia es que yo soy más grande, así que él siguió mis pasos, aunque debo decir que él me motivó también para estudiar sommelier en aquel entonces, y nos hemos conjugado muy bien. La verdad que hemos transitado muchos deportes juntos, muchos estudios juntos, muchos momentos juntos de chicos yendo al club. Hemos tenido una relación, digo no porque no la tengamos ahora, sino porque ahora él se ha ido a vivir a España hace 2 años casi, por lo tanto se fue con la familia y ahora estamos un poco más alejados en lo que es personal, pero intentamos seguir trabajando en lo que venimos haciendo a pesar de la distancia. Pero siempre hemos tenido una unión muy interesante desde lo profesional, obviamente, que hemos intentado siempre estar a la vanguardia en lo que se pueda y ofrecer los servicios y estar lo más actualizado posible en un mundo como el vino y el turismo, que realmente para estar a la altura y para comunicar y capacitar creemos que es necesario estar lo más actualizado posible, tanto sea en información y tanto sea primero desde el punto de vista de estudiar de libros y todas estas cuestiones. Este tipo de trabajo que nosotros realizamos es medio difícil. Nosotros decimos que la mejor manera de aprender es probando, la mejor manera de aprender es viajando y también la mejor manera de aprender es escuchando a los protagonistas, que son los propietarios de bodega, los enólogos, los agrónomos, los operarios y obviamente el consumidor, para que podamos hacer nuestro trabajo correctamente, que es el de nexo en muchos casos, y poder llevar una información lo más real posible, sin generar mayores expectativas y siempre pensar en el estar más cerquita del consumidor por ahí, que es el que hoy con tanta información de vino se siente un poquito más perdido. Tal cual, tal cual. Como bien decías antes, ¿no? Es decir, siempre hay que estar atento al consumidor, siempre hay que saber escuchar al consumidor. Creo que es algo que se da en todos los sectores. Y también algo que mencionabas que es 100% cierto, el tema de la actualización constante. Yo también creo que eso debería darse en todos los sectores, ¿no? No solamente en el mundo del vino y el turismo. En lo personal soy un convencido de que uno debe estar estudiando permanentemente, independientemente de la edad, ¿no? Sí, por eso yo decía recién al principio que como cualquier carrera, cuando uno quiere progresar, cuando uno quiere dar todo y lograr ser bueno en lo que uno hace, necesitas permanentemente estar entendiendo que nunca vas a saber todo. El que dice yo ya de esto sé, esto lo aprendí, ahí hay un error muy grande conceptual. En esto del vino y en esto del turismo, el estar actualizado y el entender que siempre hay más para aprender todo el tiempo, desde muchos puntos, es lo que nos ha tenido a nosotros permanentemente movilizados. Intentamos estar siempre atentos a todo lo que sucede, a todo lo que pasa. Tenemos obviamente la posibilidad linda de estar aquí en Mendoza, que estamos muy cerca de todo lo que se desarrolla, las innovaciones, y eso nos permite también estar de alguna manera hasta adelantado o tener algunas primicias por esto de estar muy cerca de las bodegas y de los protagonistas. Pero creo que, como decís vos, como cualquier carrera, el que quiere lograr buenos resultados y ser un profesional por lo menos serio y respetable, hay que trabajar en serio, hay que invertir tiempo, hay que invertir en viaje y hay que invertir en probar, que en nuestro caso el vino es el que habla y nosotros tenemos que después comunicarlo. Que esa es la parte más linda, justamente, la de probar. Yo siempre digo que tenemos la parte del trabajo más sencilla y más entretenida del ciclo, de la producción, la parte final. Sabemos que detrás de una botella de vino hay muchísima gente, muchísimo tiempo, muchísimas cuestiones que hacen que tengamos la posibilidad nosotros como consumidores y comunicadores sentarnos, agarrar un descorchador o abrir una botella de vino, servirla y después analizarla.
pero sabemos que es el trabajo más lindo, no negamos eso, pero sí sabemos que hay mucha gente porque también la hemos visto, que trabaja muy fuerte y que hay épocas donde la tierra es complicada y se trabaja muy duro. Una pequeña pausa para rellenar tu copa mientras te contamos dónde nos encontrás. Conocer más historias, participar con tus preguntas y mantenerte al tanto de todas las novedades. Visítanos en nuestra página nacionvino.live y encontrarnos en Facebook, Instagram y Twitter como Nación Vino. ¿Tu copa lista? Seguimos con la charla. Bueno, y dentro de esta simbiosis que han hecho, digo que han hecho porque, bueno, como decías recién, realmente comparten muchísimo con Martín, ¿no? En cuanto a carreras, turismo y vinos. Hay una faceta muy importante también, que es el tema de la comunicación, Luis. ¿Cómo te fuiste acercando al mundo de los medios de comunicación? Porque convengamos que no todos los sommeliers se sienten cómodos en esta faceta, ¿no? De comunicar en una radio, en un canal o en un diario, por ejemplo. Y en tu caso lo haces con mucha soltura, pero ¿cómo te fuiste acercando a los medios? Mirá, creo que se fue dando poco a poco. Al principio, cuando uno, como te decía, que empecé a acompañar a los primeros visitantes o turistas, uno es siempre más tímido, le cuesta la relación, el hablar, el poder expresarse, el poder tener un punto de vista quizás dentro de todo más objetivo, aunque es muy difícil en el vino, pero tratar de ser práctico a la hora de dar informaciones y claro. Y después, a partir de allí, creo que se fue dando un camino donde encontré esto de sentirme cómodo charlando, escuchando al consumidor, ayudándolo, orientándolo, guiándolo, recomendar, sugerir en eventos, en servicios que hemos realizado. Y poco a poco tuve la oportunidad, recuerdo en algún momento, de tener la posibilidad de ser columnista de un programa aquí muy conocido en la mañana y poder hablar de vinos, y obviamente al principio a uno le cuesta. Perdón, el de Radio Newell de Luis, ¿verdad? Exactamente, el programa de Pablo Pérez Delgado, que hace los sábados en la mañana temprano, y la verdad que tuve la posibilidad, Pablo hablando recuerdo por ahí en una feria de vinos, hablando, le propuse quizás hacer unas saliditas de 5 minutos, hablar de tips y sugerencias al consumidor. Y estuve ahí un par de años, o un año y medio, aportando lo que me gusta, y poco a poco uno va encontrando esa beta donde creo yo me siento cómodo. Intento, repito, llegar de la manera más clara y brindar soluciones y brindar orientaciones positivas para que el consumidor de vino disfrute principalmente, y tratar de ponerme más del lado del consumidor por ahí que de las bodegas en algunos casos. Y todo eso también me fue llevando, y poco a poco por ahí tuve la oportunidad de salir en otros programas de radio, por ahí algunos canales de televisión locales, hacer alguna notita, algún segmentito, y después salió esto de la radio, que como vos mencionaste, ya nuestra tercera temporada, 100 programas. Venimos trabajando con María Elena todos los sábados de 12 a 14 en vivo, y esto también nos presentó un desafío en aquel momento, hacer un programa de vinos en vivo de 2 horas con información diversa y entretenida, y buscar la parte educativa. Todo eso fue llevándonos, y bueno, tomamos la decisión en aquel momento de hacer esto, de tomar este emprendimiento, y seguimos, vamos mejorando, uno va mejorando, uno siente que tiene que mejorar siempre, pero creemos que del primer programa al 100 algo hemos logrado. Una experiencia enorme seguramente, así que muy muy interesante. Ya vamos a comentar un poco más después al final sobre dónde la gente puede sumarse si no lo conocen todavía. Así que dentro de los medios, Luis, que bueno, como bien decías ahora, has tenido participación en diversos sectores. Personalmente, ¿en cuál te sentís más cómodo? ¿En la parte de radio, que como decías ya tenés mucha experiencia?
TV, video, por ejemplo, si ahora pudieras hacer un canal de YouTube muy especializado o en la parte escrita? ¿O te resulta indistinto mientras sea comunicar el vino? Me gusta más la radio. La radio creo que es un espacio muy... yo me siento muy cómodo allí, me siento que es un espacio ágil, dinámico para poder contarle al consumidor, al oyente diferentes cuestiones en diferentes tiempos. Creo que me siento mucho más cómodo allí en ese formato, aunque sí, me cuesta un poco más la televisión, el video y además la parte escrita también. Ahora en algunos casos escribo. Debo decir que escribía mucho más hace varios años en nuestro sitio web o en diferentes notas o columnistas que me han pedido notas o recomendaciones. En una época me gustaba un poco más escribir, pero creo que el formato, como decís vos hoy, el que más cómodo me siento es el espacio de radio. El espacio de radio tiene una interacción que yo he ido poco a poco descubriendo con el oyente que es fantástica, y eso a mí me genera una adrenalina muy linda, el poder escuchar al consumidor, poder responderle y poder tener esa cuestión de la radio que es imaginarse también que uno está hablando a ciertas personas, a no sabes a quién, no sabes a qué tipo de consumidor, y todo eso me genera mucho más adrenalina y mucho más interesante para mí hoy, que es el formato radio. Sí. Creo que, por algo sigue teniendo vigencia, ¿no? Un medio de comunicación que tiene más de 100 años y que realmente está, pero muy, muy vigente de forma constante. Como decías vos, tiene una magia. Es una magia muy especial la radio. Sí, exactamente. Y creo que también hoy, con el apoyo de la tecnología, el poder subir los programas, el poder hacérselo llegar a gente que no lo pudo escuchar, todo eso también ayuda muchísimo a que el programa se escuche, porque en muchos casos el vivo también es un momento, son 2 horas y no todos los oyentes pueden estar en ese horario, pero la posibilidad hoy de subir o de subirlo en formato como los podcasts, todo este tipo de cuestiones tan lindas, son fantásticas. Sí, exactamente. Bueno, yo creo que el podcast es, digamos, un hijo vendría a ser de la radio, justamente, ¿no? Queda por ahí esta elasticidad de poder escuchar en diversos momentos y en diversas circunstancias, independientemente de la tarea que estés haciendo. Realmente es muy ágil y nos permite poder contribuir a nosotros que estamos en el mundo del vino en la comunicación más fluida, ¿no? Sí, yo coincido con eso, y coincido que también hay mucha gente, muchas personas interesadas en diferentes temas, pero en este caso, si lo ponemos del lado del vino, mucha gente que también se ha acostumbrado, nos hemos acostumbrado a los formatos de podcast, a escuchar opiniones, entrevistas, programas grabados. En una época quizás no lo teníamos incorporado, pero hoy lo tenemos incorporado y hoy en muchos casos pasa a ser una opción sumamente interesante para poner en tu teléfono en un día que vos tenés desocupado en algún momento, y poder tener ese momento para reescuchar o escuchar algo que por ahí te perdiste. Sí, es muy interesante. Mira, y ahora, mientras hablabas justamente, Luis, que decías, un poco lo que hablábamos antes del tema de la damajuana y el tema de tu blog, que por ahí decías que lo has abandonado un poquito, que no estás escribiendo tanto. Hay un artículo que escribiste hace ya unos años atrás, en el que afirmabas que la gente no compra o no consume más vinos por vergüenza, por el que dirán, porque no les gusta por ahí mostrarse consumiendo vinos o comprar una caja en un supermercado. ¿Pensás que en ese sentido la sociedad evolucionó, específicamente en Argentina, ¿no? Que se rompió un poco ese mito de la vergüenza de comprar vino? Sí, creo que en eso ha cambiado muchísimo. Hoy la apertura que ha tenido y que tiene el consumidor es muy diferente. Esa nota yo la debo haber escrito en aquella época, en los comienzos o cuando yo estaba transitando por el negocio de la vinoteca, que uno escucha mucho al consumidor y por ahí siente vergüenza o de no llevar un vino porque si no llevo una botella o si no compro una marca X conocida, después me van a decir algo o voy a tener... por ahí no voy a tener éxito con el regalo y muchas cuestiones que en esa época es importante que, hoy siguen también, pero el vino siempre fue un producto que generó estatus para mucha gente,
Y hoy podemos decir que esto se ha cambiado mucho. Hoy la mentalidad de la gente ha cambiado. Hoy hay una impronta por conseguir o la búsqueda de productos de pequeños productores, de partidas limitadas, de productos difíciles de conseguir. Y todo eso ha hecho que el consumidor tradicional hoy, ese que va directamente a una marca, todavía exista, pero quizás ya con una visión más puesta o con un foco más puesto en algún momento cambiar y probar diferentes tipos de cuestiones, sobre todo para el consumo o para regalar o para llevar a un cumpleaños, una reunión, tener ese plus de poder llevar algo diferente, tanto sea en etiqueta, en bodega, en variedad, en región, y poder sorprender a los invitados o al agasajado quizás con algo diferente. Creo que eso hoy se ha entendido muy bien y la gente hoy hemos cambiado mucho, porque debo ser sincero que en una época también uno pensaba que llevar una marca de vino a un lugar era más importante que sorprender con algo nuevo. El propio contenido a veces, ¿no? Tal cual. Sí, que propio contenido, sí. Pero por eso digo que eso yo hoy no lo veo poco, obviamente que existe, pero hay una generación de consumidores hoy mucho más abierta. No, traje a colación este artículo, lo escribiste, si mal no recuerdo, buscando toda la información sobre tu labor en el 2014. Pero bueno, son 6 años de evolución en el mercado. Sí. Pero igualmente me interesaba ver tu visión de la actualidad, ¿no? En relación a este tema tan particular. Mira, la industria vitivinícola en Argentina ha cambiado velozmente en poco tiempo, y eso hoy 4 o 5 años atrás la información ha cambiado mucho, la aparición de muchos protagonistas y muchos actores que en ese momento quizás no estaban como están hoy. Como hablábamos más temprano, el tema de las ferias de vino, era muy difícil poder encontrar algo interesante aquí en Mendoza hace 15 o 20 años, y hoy tenés, en épocas normales tenés, no digo una feria por mes, pero tenés encuentros de todo tipo, ferias grandes, ferias medianas, ferias chicas, exposiciones, los pequeños productores, los grandes, los medianos, todos aportan para que estemos donde estamos hoy, y además que también la aparición de insumos, de etiquetas, de diseños, de botellas, todo eso apareció en poco tiempo en un mercado tan tradicional de vinos, que hoy lo estamos viendo, lo estamos disfrutando. Sin embargo, debemos entender que todavía hay consumidores que siguen teniendo conceptos errados sobre la taparrosca, sobre la dama juana y sobre todo este tipo de productos que hoy están tan normalmente impuestos o lo podemos encontrar en las góndolas. Exacto, temas sobre los que hemos venido repitiendo y reiterando a lo largo del tiempo que llevamos de charla, que sobre los que uno debe seguir colaborando, ¿no? Cada uno desde su lugar en la comunicación y en derribar por ahí estos mitos que hay sobre estos temas, ¿no? Como decíamos, el tema envase, el tema tapón, sobre los que tenemos que seguir charlando. Quiero seguir con el tema comunicación, pero vamos a tomarnos 30 segundos para que la gente pueda rellenar las copas, Luis, y puedan seguir escuchando la charla con atención. ¿Te parece que hacemos una pequeña pausa? Y seguimos entonces con esta charla que está muy muy interesante. Volvemos. Si disfrutaste tanto como yo de la primera parte de nuestro encuentro con Luis Mantellini, la segunda te va a encantar. Mi nombre es Edgardo Suárez y desde este territorio virtual que es Nación Vino vamos a seguir descorchando historias. Visítanos en nacionvino.live, sumate a las charlas en las redes sociales donde nos encontrás como Nación Vino en Facebook, Instagram y Twitter, y también podrás suscribirte para recibir notificaciones en tu plataforma preferida. Estamos en Spotify, Apple y Google Podcast. ¡Salud!